Sobre el proceso constituyente que se analiza en Carondelet, la información llega a cuentagotas. Se ha dicho que se analizan distintas opciones y sobre ello se exponen mecanismos variados. Pero, ¿es necesario cambiar la Constitución? Lo vamos a revisar con el doctor Enrique Herrería Bonet, jurista, quien hasta marzo fue juez de la Corte Constitucional. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Es un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro, doctor. ¿Es una buena idea cambiar la Constitución? Creo que es imprescindible cambiar la Constitución. Lo deseable sería que pudiera haber una habilitación por parte de la Corte Constitucional para que se produzca una asamblea constituyente, no de plenos poderes, como lo ha dicho la Corte de manera reiterada, pero sí una constituyente que realice cambios profundos. Si usted me permite, le hago solamente una introducción. Adelante. La primera consideración: si usted suma la votación del presidente Noboa con la votación de la señora Luisa González, que estaba patrocinada por el partido gestor de esta Constitución de Montecristi, encontrará que aproximadamente un 90% de los ecuatorianos están de acuerdo en cambiar la Constitución, porque ambos propusieron asamblea constituyente para cambiar la Carta Suprema. Por lo tanto, ahí tiene una consideración. La segunda consideración, y esto lo conocen perfectamente bien los jueces de la Corte Constitucional, que son gente talentosa y además sapientes y con experiencia procesal y constitucional. La Constitución y también la Ley Orgánica de la Función Constitucional establecen unos mecanismos, un procedimiento para los cambios, bien sea por enmienda, por reforma o por asamblea constituyente, de lo más entrabados y confusos. Eso ha dado lugar a que la Corte Constitucional cree procedimientos. Y esos procedimientos no terminan de ser cortapisas para que el pueblo se pueda expresar a través de una asamblea constituyente. La otra consideración, la asamblea de 1978, la de Salgonquí. Esa asamblea expidió la Carta Constitucional. La del 98. La del 98, perdón. Y ellos mismos la aprobaron. No pasó por referéndum. Mientras que la Constitución del 2008, la de Montecristi, fue aprobada por esa Asamblea Constituyente, pero con un referéndum que la aprobó definitivamente, que fue el referéndum a que se sometió al pueblo ecuatoriano. En consecuencia, a mi juicio, lo que hay que hacer es una reforma a esa Constitución del 2008, que tiene cosas buenas y tiene otras pésimas también. Y además de esa reforma, hay que hacer alguna incorporación de cosas novedosas para traer inversión. Eso se lo puede hacer si es que la Corte Constitucional no es sensible a esta necesidad de cambio, a través de una directa petición que haga el presidente de la República al Consejo Nacional Electoral en el propósito que someta a referéndum esa Constitución del 2008 con las modificaciones apropiadas. Ahora, usted dice, lo deseable sería que la Corte Constitucional allane el camino, pero hay una diferencia entre lo deseable y lo que se puede realmente esperar de la Corte. ¿Usted tiene dudas de que esta Corte vaya a viabilizar una asamblea constituyente, doctor? Estoy esperanzado en algunas cosas. La primera, hay una nueva conformación de la Corte. Hay 3 jueces nuevos, los 3 valiosos. Hay uno de los jueces que es el doctor Terán, que tiene una amplia experiencia procesal, lo cual es siempre deseable en este tipo de decisiones. Se encuentra al frente de la Corte Constitucional el doctor Joel Escudero, que es un hombre joven pero muy valioso, muy inteligente, y creo que él será sensible a esta demanda que está haciendo el pueblo ecuatoriano y que ya se ha expresado en las últimas elecciones en un 90% aproximadamente del cambio constitucional. Por lo tanto, ahí lo que se demanda también es que el Ejecutivo tenga las vías apropiadas, tenga los personajes apropiados para producir un acercamiento con la Corte Constitucional. Y eso no es una transgresión de la independencia de poderes, de ninguna forma, porque el artículo 226 de la Constitución establece el deber de las funciones del Estado de coordinar entre ellas para procurar bienestar para el país. Por lo tanto, si el Ejecutivo designa una comisión, no quiero llamar de notables, de especialistas, y cuando hablo de especialistas, no es que hablo de constitucionalistas, hablo de juristas. Hay una diferencia entre el constitucionalista, que tiene una especialidad, y el jurista, que tiene una concepción mucho más amplia de lo que es todo el derecho y todas las materias, porque la reforma no pasa solamente por principios constitucionales, pasa también porque al mismo tiempo que hay que hacer reforma a la ley de garantías jurisdiccionales,
al Código Orgánico Integral Penal, al Código Orgánico de la Función Judicial, y por eso es el concurso de estos especialistas. ¿Cuáles son los aspectos principales de la Constitución que usted considera, doctor, que entorpecen o que limitan la gestión de un gobierno? Mire, por ejemplo, si usted lee el artículo 275 de la Constitución, el que habla del desarrollo económico del país, se va a encontrar con una serie de barbaridades. Por ejemplo, una de ellas de las que me acuerdo, creo que está en el 281, dice que el Estado tiene que procurar una alimentación apropiada para los ecuatorianos. ¿Qué llama usted una alimentación apropiada para los... ¿Y qué es procurar? ¿Y qué es procurar? Así como dice, procurará el pleno empleo. El pleno empleo no se procura solamente con buenas intenciones, se procura a través de gestiones de gobierno. Y no puede haber gestión de gobierno posible mientras hayan todas esas cortapisas, limitaciones que se ponen en la parte de los sectores estratégicos. Mire usted, por ejemplo, la vialidad en la provincia del Guayas. No es absolutamente al 100% lo deseable, pero no es mala. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que la vialidad está entre los sectores estratégicos, según la Constitución del 2008, esa vialidad en la provincia del Guayas se produjo por concesiones que se entregaron antes de la vigencia de esta Constitución. En consecuencia, cosas de esa naturaleza hay que destrabar para que haya inversiones. El mejor ejemplo es la inversión en el Ecuador. En 2024 la inversión de capital directo en el Ecuador fue de 235 millones de dólares, mientras que en Perú, Colombia y Chile se acercaba entre los 15.000 a 20.000 millones de dólares. No hay comparación. Ahora, doctor, ¿es una asamblea constituyente el mejor de los caminos o porque usted ha relatado pues algunos aspectos muy puntuales que deberían ser reformados o cambiados totalmente, pero eso se lo puede hacer también de otras maneras? ¿Por qué entonces la asamblea constituyente es la vía idónea? Porque es imprescindible un cambio estructural a la Constitución. Mire usted, en la Corte Constitucional, yo mismo me incluyo, no es que estoy haciendo una crítica a quienes fueron mis compañeros, yo mismo me incluyo porque incluso yo tuve en el año 2019 un dictamen respecto a los procedimientos para el cambio constitucional. Pero el paso de los años, después de 6 años, tenemos que ver que las circunstancias del país han cambiado. Mire usted, por ejemplo, que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la ley de la Corte Constitucional, pone en sus artículos 2 y 3 la posibilidad de alejarse de los precedentes. Cuando ocurran circunstancias, se llama una interpretación evolutiva. Cuando ocurran circunstancias sociales que ameritan el cambio en la interpretación. Por lo tanto, se está produciendo un avance en eso. Hay un dictamen del año pasado, del 2024. Es el dictamen 2-24-RC, Reforma Constitucional. El ponente es otro hombre experimentado como es Richard Ortiz. Richard Ortiz pone en algunos párrafos que los procedimientos de cambio constitucional que van entre el artículo 99 al 106 de nuestra ley no son apropiados para el procedimiento de una asamblea constituyente. Eso hace ver que se está revelando que el procedimiento constitucional y legal para los cambios constitucionales es obsoleto. En consecuencia, tiene que la Corte Constitucional propiciar estos cambios, tiene que habilitar el cambio hacia una asamblea constituyente, apelando a la sensatez de todos y cada uno de sus integrantes. Para eso se necesita entonces un nuevo fallo, una nueva interpretación. Se necesita una nueva interpretación, pero previo a eso, ahí viene la importancia de la coordinación. El gobierno nacional tiene que buscar la persona apropiada que vaya a tender ese puente con la Corte Constitucional. E independientemente de aquello, yo creo que la sociedad civil tiene gente destacadísima para poder hacer grupos de trabajo y crear los mecanismos de cambio y cuáles son las fallas estructurales de la Constitución. Y una nueva interpretación que permita ¿qué, doctor? Que permita la Asamblea Constituyente, pero esa Asamblea Constituyente que se... De plenos poderes. Siempre habrá Asamblea Constituyente. Se puede poner que no es de plenos poderes. Y harán lo que hicieron en Montecristi, que se declararon... Cuando se puso de plenos poderes, eso ahí no es posible, porque es una Asamblea Constituyente que representa al pueblo. Por lo tanto, va a tener plenos poderes. Lo que se está intentando decir con los fallos de la Corte Constitucional, entre los cuales estaba uno mío, que los plenos poderes no pueden significar transgredir derechos, como se lo hicieron con los mandatos constituyentes. Eso es lo único. Pero la Asamblea sí puede crear un cuerpo
se me ocurre un cuerpo ad hoc para que a su vez vaya elaborando proyectos de reforma a estos otros cuerpos normativos infraconstitucionales a los que me he referido. Pero también depende de la voluntad que tenga o incluso de la agudeza política que existe en el gobierno nacional para poder acoger a representantes de la sociedad civil. Se me ocurre en este momento, porque no solamente es un asunto de juristas, es un asunto de economistas. Walter Spurrier, Vicente Albornoz, juristas. Usted va a entrevistar ahora a Lolo Echeverría, no es jurista, pero es un destacado analista político y observador. Creo que Lolo es sociólogo también. Hay que poner juristas de la talla de Rafael Ollarte, Miguel Hernández, Carlos de Tomaso, gente de esa categoría que vayan a debatir con el país, en el país, que esos cambios son los pertinentes para mejorar las condiciones del Ecuador. Ahora, en el gobierno se analiza la posibilidad de avanzar hacia un proceso constituyente de integración mixta con unos integrantes que provengan de elección popular y con otros que respondan a distintos sectores, pero cuya designación respondería pues, a una dinámica de elección indirecta. ¿Ese camino se lo puede transitar, doctor? ¿Es legal? No lo conocemos. Una cosa son estas ideas sueltas. Yo he escuchado de parte del señor ministro de Gobierno una lluvia de ideas, pero ninguna se ha afincado en particular en el sistema que se va a llevar adelante. Por lo tanto, estamos nosotros en la expectativa de ver qué es lo que propone la función ejecutiva. Pero la función ejecutiva no representa a todos los ecuatorianos. La función ejecutiva representa a un 56% de ecuatorianos que se ha votado por ese programa de gobierno. Pero lo replanteo, doctor. ¿Cabe una constituyente cuyos integrantes no sean electos directamente por el pueblo? Yo creo que sí, es deseable, si bien es cierto que habrá gente que se oponga porque dirá, bueno, están queriendo de nuevo poner a los notables en un país en el cual todos somos iguales. Todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y garantías, pero no todos tenemos la misma especialización. Pues. Usted póngame a mí, que soy abogado con experiencia, a construir un edificio para que vea cómo se le cae al día siguiente. En consecuencia, hacer una carta constitucional demanda una especialización. Por eso es que reitero, tienen que estar ahí no constitucionalistas, juristas destacados. Pero sí debe haber un referéndum aprobatorio, sí o sí. No creo que sea imprescindible. Si es que la Corte Constitucional habilita este procedimiento, permite que hayan estas representaciones especializadas, ya ahí no habría por qué ir directamente al Consejo Nacional Electoral a hacer una propuesta integral pasándose a la Corte Constitucional, siempre y cuando la Corte Constitucional sea sensible a esa demanda ciudadana. Estaríamos hablando entonces de una sola elección, la de donde la gente diga, sí, quiero ir a un proceso constituyente y lo que allí salga y se apruebe, pues eso queda. Sí, y ¿sabe por qué? Le hago notar algo. Dentro de las fallas que tiene la Constitución y la propia ley de la Corte Constitucional. Dice cuáles son los momentos. Hay 3 momentos, 3 vías, como se la quiera llamar. La una es la primera aprobación. ¿Cuál es la vía? Es enmienda, es reforma constitucional o es asamblea constituyente. La segunda es la aprobación de los estatutos, los reglamentos. Y hay un tercer momento, que es lo que llaman el post-momento, en el cual a esa decisión del pueblo ecuatoriano, mire usted, a la decisión del pueblo soberano, pasa también por una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Constitucional. Eso de ahí me parece demencial y eso está en la ley. Por lo tanto, esas son las interpretaciones que tiene que hacer la Corte Constitucional para desestimar estas cosas que abomina no solamente al sentido común, sino a los principios republicanos. Que una Corte Constitucional pueda declarar sin efecto la voluntad ciudadana de manifestada en un referéndum. Enrique Herrería Bonet, ex magistrado constitucional, y una nueva aproximación a lo que podría llegar a ser el proceso constituyente. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy aquí.